Inicio. Access. Carpet. Inicia. Biblia. Biblia católica. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. San Mateo 7,7. Biblia católica. Antiguo y Biblia católica. Jueces. Ruth. Primer L. Biblia católica. 14. 52. 1. Capítulo 14. 1. Ese día, Jonatán dijo a su escudero, comillas latinas de apertura, vayamos a atacarlo, comillas latinas de cierre, sin que lo supiera su padre. 2. Este acampaba en las cercanías de Gibea, bajo el granado que está cerca de la era, y estaban con él unos 600 hombres. 3. Agías, hijo de Agitub, y hermano de Icabod, hijo de Finjas, hijo de Eli, el sacerdote de Yahvé en Silo, llevaba el efod para consultar a Yahvé. Nadie sabía a dónde había ido Jonatán. 4. En el paso por donde aquel tenía que atravesar para llegar al campamento filisteo hay dos rocas sobresalientes a uno y otro lado, una se llama Voces y la otra Sene. 5. La primera mira al norte, frente a Micmas, y la segunda al sur, frente a Gibea. 6. Entonces Jonatán dijo a su escudero, comillas latinas de apertura, ven, ataquemos la posición de esos incircuncisos. Puede ser que Yahvé combata con nosotros y venzamos, ya que le es igualmente fácil a Dios dar la victoria con mucha o poca gente, comillas latinas de cierre. 7. Su escudero respondió, comillas latinas de apertura, haz como tú quieras. Por mi parte, haré lo que tú me digas, comillas latinas de cierre. 8. Jonatán añadió, comillas latinas de apertura, mira, nos vamos a acercar a esa gente. Sí, una vez que nos hayan descubierto. 9. Nos dicen, esperen hasta que lleguemos a ustedes, quedémonos quietos y no avancemos hacia ellos. 10. Pero si nos dicen, suban hacia nosotros, avancemos, es la señal de que Yahvé los ha puesto en nuestras manos, comillas latinas de cierre. 11. Luego que los dos fueron vistos por la guardia de los filisteos, estos dijeron, comillas latinas de apertura, miren a los hebreos que van saliendo de las cavernas, donde se habían escondido, comillas latinas de cierre. 12. Y la gente de la guardia gritó a Jonatán y a su escudero, comillas latinas de apertura, suban hacia nosotros, que les vamos a enseñar algo, comillas latinas de cierre. Entonces Jonatán dijo a su escudero, comillas latinas de apertura, subamos, sígueme, porque Yahvé los ha entregado en manos de Israel, comillas latinas de cierre. 13. Subió Jonatán, ayudándose de pies y manos, y su escudero lo seguía. Caían los filisteos ante Jonatán, y los remataba su escudero, que lo iba siguiendo. 14. Este fue el primer destrozo en que Jonatán y su escudero mataron como unos 20 hombres en un espacio como de la mitad de un surco. 15. Cundió el terror en el campamento de los filisteos, en el campo y en el pueblo. También el pelotón de avanzada y las columnas que saqueaban el campo se atemorizaron. La tierra se estremeció y se produjo un pánico extraordinario. 16. Los vigías de Saúl que estaban en Gibea de Benjamín vieron que la gente del campamento se dispersaba y se movía de un lado para otro. 17. Ante esta situación, Saúl ordenó a sus hombres que se pusieran en fila para ver quién faltaba. Luego que pasó revista a sus tropas, vieron que faltaba Jonatán y su escudero. 18. Entonces Saúl dijo a Agías, comillas latinas de apertura, trae el efod, comillas latinas de cierre, pues él lo había traído para consultar a Yahvé por Israel. 19. Pero, mientras Saúl hablaba al sacerdote, la confusión en el campamento filisteo se iba haciendo cada vez mayor. 20. Por eso Saúl dijo al sacerdote, comillas latinas de apertura, retira tu mano, comillas latinas de cierre. Saúl reunió a toda su tropa y se dirigieron al campo de batalla. Allí vieron que la confusión era total y que unos y otros se herían con sus espadas. 9 y 15 páginas M. 21. Además, los hebreos que antes estaban al servicio de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, se incorporaron a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. 22. Todos los israelitas que se habían escondido en la montaña de Efraín, al saber que los filisteos huían, los persiguieron. 23. Este día Yahvé salvó a Israel, y el combate se extendió más allá de Bet-Horón. 24. Pero Saúl había hecho este juramento ante el pueblo, lo que fue un gran error de Saúl. Comillas latinas de apertura, maldito sea el hombre que coma algo antes de la noche, antes que me haya vengado de mis enemigos, comillas latinas de cierre. Y nadie del pueblo había comido, sino que todos ayunaban. 25. Toda la gente había entrado en un bosque donde había miel. 26. Pero a pesar de que la vieron corriendo en el suelo, nadie se atrevió a tomarla, ya que temían el juramento del rey. 27. Jonatán, que no había oído el juramento que su padre pronunció ante el pueblo, alargó la punta del bastón que tenía en la mano, la mojó en un panal de miel y se la llevó a la boca, sus ojos brillaban al recobrar el vigor. 28. Uno de los que estaban ahí le dijo, comillas latinas de apertura, tu padre dijo al pueblo, obligándolo con juramento, maldito el hombre que hoy coma algo, comillas latinas de cierre. 29. Jonatán respondió, comillas latinas de apertura, mi padre lo ha echado a perder todo con ese juramento. Ustedes ven cómo mis ojos recobran el brillo por haber probado ese poco de miel. 30. Entonces, si la gente hubiera comido hoy de lo que encontró en el botín de sus enemigos, no hubiera sido mayor la derrota de los filisteos, comillas latinas de cierre. 31. Sin embargo, fueron acuchillando a los filisteos desde Micmas hasta Ayalón. 32. El pueblo, muy fatigado, se entregó al saqueo, tomaron ovejas, bueyes y terneros, los degollaron sobre el suelo y comieron encima de la sangre.
33 avisaron a Saúl, comillas latinas de apertura el pueblo está pecando contra Yahvé, al comer al lado de la sangre comillas latinas de cierre Saúl dijo, comillas latinas de apertura ustedes son unos traidores, traigan rodando hasta aquí una piedra grande comillas latinas de cierre. 34 y agregó, comillas latinas de apertura repártanse entre el pueblo y díganles que cada uno traiga su buey o su carnero, degüéllenlo sobre esta piedra y coman, así no pecarán contra Yahvé por comer encima de la sangre comillas latinas de cierre aquella noche, pues, cada uno trajo lo que tenía de botín, y lo degollaron allí. 35 Saúl levantó un altar a Yahvé en aquel lugar, siendo este el primero que le erigió. 36 Después Saúl dijo, comillas latinas de apertura bajemos esta noche en persecución de los filisteos y acabemos con ellos antes que amanezca, no dejemos ni un solo hombre comillas latinas de cierre el pueblo respondió, comillas latinas de apertura haz lo mejor que te parezca comillas latinas de cierre pero el sacerdote dijo, comillas latinas de apertura acerquémonos antes a consultar a Dios comillas latinas de cierre. 37 Y Saúl consultó a Dios, comillas latinas de apertura abajo para perseguir a los filisteos, los entregarás en las manos de Israel comillas latinas de cierre pero Yahvé no le dio respuesta en aquel día. 38 Entonces dijo Saúl, comillas latinas de apertura acérquense aquí todos los jefes del pueblo, averigüen en qué consistió el pecado de hoy. 39 Por la vida de Yahvé que salvó a Israel, que aunque se trate de mi hijo Jonatán, no lo perdonaré y morirá comillas latinas de cierre ninguno del pueblo se atrevió a responderle. 40 Dijo a todo Israel, comillas latinas de apertura pónganse a un lado, y mi hijo Jonatán conmigo nos pondremos al otro comillas latinas de cierre el pueblo le contestó, comillas latinas de apertura haz lo que mejor te parezca comillas latinas de cierre. 41 Entonces dijo Saúl, comillas latinas de apertura Yahvé, Dios de Israel, ¿por qué no respondes hoy a tu siervo? Si el pecado es mío o de mi hijo Jonatán, manifiéstalo, si el pecado es de tu pueblo Israel, demuéstralo comillas latinas de cierre fueron señalados Saúl y Jonatán, quedando libre el pueblo. 42 Saúl dijo, comillas latinas de apertura echen suerte entre mi hijo Jonatán y yo, y aquel que señale Yahvé morirá comillas latinas de cierre pero el pueblo dijo, comillas latinas de apertura no será así comillas latinas de cierre Saúl insistió y fue echada la suerte entre él y su hijo Jonatán, y fue señalado Jonatán. 43 dijo, pues, Saúl a Jonatán, comillas latinas de apertura cuéntame lo que has hecho comillas latinas de cierre Jonatán se lo contó y dijo, comillas latinas de apertura no he hecho más que probar un poco de miel con la punta del bastón que tenía en la mano. 44 ¿Acaso por eso voy a morir comillas latinas de cierre Saúl contestó, comillas latinas de apertura que Dios me trate con todo el rigor de su justicia si tú, Jonatán, no mueres comillas latinas de cierre. 45 Pero el pueblo dijo a Saúl, comillas latinas de apertura ¿acaso va a morir Jonatán, que acaba de dar a Israel esta gran victoria? Ni siquiera pensarlo, por la vida de Yahvé, no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza, porque con ayuda de Dios lo hizo comillas latinas de cierre así el pueblo liberó a Jonatán de la muerte. 46 Y como Saúl desistiera de perseguir a los filisteos, estos alcanzaron a llegar a su país. 47 Cuando Saúl se sintió seguro en el trono de Israel, comenzó a combatir con todos los enemigos que tenía a la redonda, con Moab, los amonitas, Edom, Bet-rehob, los reyes de Sobá y los filisteos, y en cualquier parte que peleaba resultaba vencedor. 48 Hizo grandes hazañas, venció a los amalecitas y libró a Israel de los que lo saqueaban. 49 Los hijos de Saúl fueron, Jonatán, Isbi y Melquisua, sus hijas eran, Merob, la mayor, y Micol, la menor. 50 La esposa de Saúl se llamaba Ahinoam, hija de Ahimás, el jefe de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. 51 Quis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. 52 Durante toda la vida de Saúl hubo una guerra muy dura contra los filisteos. Por esta razón, cuando Saúl tenía noticias de algún hombre robusto y valiente, lo incorporaba a su ejército. Capítulos. Inicio. Se cerró. Carpeta. Has escrito. Registro.